un placer estar compartiendo con ustedes nuevamente, así que gracias al Colegio de Ópticos, ya creo que este es el tercer año consecutivo que hacemos este tipo de capacitaciones. Ya estuve viendo en el listado y sé que ya algunos han participado en alguna de mis capacitaciones y bueno, la idea de esta capacitación es seguir con esa modalidad que yo siempre preparo de tratar de hacer algo que sea sencillo y práctico, ¿sí? Algo que sea una información que va a ser útil para ustedes y que la puedan aplicar todos los días al momento de atender un paciente. También tiene mucha relación con las capacitaciones que hemos realizado anteriormente. Anteriormente hemos hablado de los criterios de adaptación de lente de contacto, ¿sí? Que es la valoración de la superficie ocular y ojo seco. Ya Facundo, bueno, dio todos mis datos y antecedentes. Yo por ahí que también quería resaltar que yo también participo en muchos proyectos de investigación, investigaciones que realizamos dentro de la Universidad Nacional del Sur. También trabajamos en conjunto con la Universidad de La Plata y también participamos en proyectos internacionales de investigación. Que por ahí considero que es el deber como docentes que tenemos, es aportarle a ustedes que son ópticos, que ya son profesionales o en formación, cuáles son los avances y qué es lo que está pasando acá en Argentina sobre la contactología, ¿sí? Que es por ahí el área en el cual le voy a hablar más. Bien, como ya saben, vamos a hacer 3 encuentros. En este primer encuentro vamos a dar de esta introducción de lo que es la superficie ocular, cuál es la función y la exploración, que es lo que tenemos que tener nosotros en cuenta. En el segundo encuentro vamos a hablar ya sobre lo que es el síndrome de ojo seco, lo cual me parece que es un tema supremamente importante, ya que al menos nosotros acá en Bahía Blanca, que es una zona ya más al sur de Argentina, y hay muchísimo viento, y también tenemos por ahí las desventajas que tenemos polo petroquímico, entonces hay demasiado ojo seco, ¿sí? Entonces también es un tema importante. Por ahí ya lo que está más por Buenos Aires, tenemos la humedad, ¿sí? Entonces también son factores que van a influir en la superficie ocular. Y en nuestro último encuentro vamos a hablar sobre pruebas clínicas que nosotros podríamos realizar en nuestro gabinete de contactología y que nos van a dar datos importantes. Si nosotros no la podemos realizar, ya sea porque no tenemos todo el conocimiento o porque no tenemos los equipos o insumos para poder realizarlos, al menos tenerlo en cuenta para pedírselo a nuestro oftalmólogo o al oftalmólogo del paciente, ¿sí? Para partir de esos datos y nosotros poder realizar nuestras adaptaciones de lente de contacto. Bien, entonces ahora empecemos con el tema de hoy. Vamos a hablar de superficie ocular, ¿sí? Me gustaría que algunos colocaran en el chat qué es lo que observan acá. 2, 3 personas, ¿qué observan? ¿Qué estructuras oculares estamos observando? Magalí dijo enseguida irritación. Y acá voy a un punto importante. Dentro de las incumbencias de un óptico, ¿sí? Que tenemos la parte de observación. Observemos las estructuras general, hipoxia, estamos dando un diagnóstico, ¿sí? Nosotros no podemos diagnosticar. Primero, tratemos de observar. Observar primero, dígame, ¿qué estructuras están viendo? ¿Qué estructuras observan acá? Después de que puedan identificar esas estructuras, ahí sí vamos a ver cómo están. Entonces, sí, exacto. Observamos lo que es eh, párpados, ¿sí? Siempre tratemos de observar de afuera hacia adentro. Lo primero que nosotros vamos a observar acá, párpados. Después vamos a observar conjuntiva, que es lo que le llama más la atención. Hay una irritación, hay muchos vasos. Eso es lo que les llama la atención a ustedes inicialmente. Córnea, ¿sí? Y también podemos observar, ¿sí?
la película lagrimal. ¿Cómo podemos observar la película lagrimal en este caso? Pues porque acá mínimamente se puede observar un menisco y aparte porque esta córnea se ve con un brillo, ¿sí? Entonces, si hay brillo en la córnea es porque tenemos presencia de la película lagrimal. Después de nosotros observar esas estructuras, ahí sí vamos a ir al siguiente punto. Es, a ver, ¿cómo las estoy observando? ¿Qué estoy viendo yo en estas estructuras? ¿Cómo se encuentran esos párpados? ¿Cómo se encuentra la conjuntiva, la córnea y la película lagrimal? ¿Sí? Y nosotros, en nuestra práctica clínica, vamos a atender muchos pacientes con características diferentes, características tanto anatómicas, fisiológicas, ¿sí? Y dependiendo de esas características, y también tenemos que tener en cuenta los hábitos y ocupación de nuestro paciente. Dependiendo de todas esas características, es que nosotros nos va a ir orientando a nuestro objetivo como contactólogos, que es adaptar un lente de contacto, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Observar, es lo primero, ¿sí? Y es también uno de los objetivos de esta capacitación. Yo observo, lo que yo observo, tengo que comprender qué es lo que estoy observando. Algunos dijeron mencionaron en la imagen anterior, hay irritación. Bien, hay irritación. Pero ¿por qué es esa irritación? ¿Qué me está causando esa irritación? ¿Qué estructura está afectando esa irritación? ¿Sí? Aparte de comprender, esta comprensión me va a ayudar a mí a orientarme a lo que yo tengo que hacer con mi paciente. A ese paciente yo tengo que enviarlo al oftalmólogo, a ese paciente tengo que hacerle algunas pruebas, a ese paciente tengo que suspenderle el uso de las lentes de contacto, ¿sí? Entonces me va a orientar partiendo desde la observación, comprensión, me oriento. Y es muy importante ese lenguaje universal. El lenguaje universal que todos nosotros como profesionales en contactología tenemos que utilizar a la hora de observar a nuestro paciente y poder comprender. Acá en esta imagen podemos observar que en conjuntiva se puede observar como una manchita amarillenta, ¿sí? Entonces, este lenguaje universal que vamos a ir aprendiendo es el que nos va a determinar que todos veamos esa manchita amarillenta de la misma manera, ¿sí? Que podamos identificar por qué está esa manchita y cómo podemos nosotros orientar a nuestro paciente y qué tenemos que tener en cuenta en la adaptación de ese lente de contacto. Entonces, para empezar con esta observación de la superficie ocular y para poder comprenderla, ya mencioné que tenemos que empezar de afuera hacia adentro, ¿sí? Y lo que nosotros primero vamos a encontrar en la superficie ocular, pues son los párpados. Tenemos párpado superior, párpado inferior y en estos párpados tenemos glándulas. Estas glándulas son muy importantes porque nos van a ayudar con el proceso de la formación y de toda la función que tiene la película lagrimal. Y no nos podemos olvidar de algo muy importante que son las pestañas, que también hacen parte del párpado y de esta superficie ocular. Después de esta película lagrimal, que la tenemos que observar muy bien, porque sobre ella es que nosotros vamos a adaptar un lente de contacto, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta sus capas, para qué están estas capas, cuál es la función de estas capas, y después de estas capas de la película lagrimal vamos a tener en cuenta la córnea, cómo tiene que estar la córnea, qué hay, qué función cumple, para qué sirve esta córnea, ¿sí? Y sin olvidarnos de la conjuntiva, que también va a ser un lugar donde se va a apoyar nuestro lente de contacto. Entonces, en esta comprensión de la superficie ocular, tenemos que tener en cuenta que la superficie ocular es un complejo sistema anatómico y funcional, ¿sí?
Entonces tenemos todas estas estructuras que van a formar la superficie ocular y estas estructuras, de todas estas estructuras, va a depender que la superficie ocular pueda cumplir con todos sus objetivos, con todas sus funciones. Que entre las funciones principales tenemos la creación y el mantenimiento de una película lagrimal. Y esa película lagrimal no solamente tenemos que tener en cuenta que se encuentra la película lagrimal, que se produce esa película lagrimal, sino que esa película lagrimal tiene que mantenerse estable y tiene que ser de una buena calidad para que no tengamos ninguna otra alteración en las otras estructuras de la superficie ocular. Además, tenemos que tener en cuenta que provee y protege, ¿sí?, el correcto desarrollo del epitelio corneal, que como ya les mencioné, primero nosotros vamos a encontrar la película lagrimal y después vamos a toparnos con la córnea, ¿sí? Entonces, si algo anda mal en la película lagrimal, también va a afectar la córnea y la primera capa de la córnea que nosotros vamos a encontrar es el epitelio, ¿sí? De esta manera vamos a garantizar la transparencia de la córnea. Y el último fin o función que tiene esta superficie ocular es la visión, ¿sí? Si mi superficie ocular está en perfectas condiciones, nuestra visión va a ser una visión pues correcta. Si mi superficie ocular presenta alguna alteración, esa visión se va a afectar. Entonces, acá también va la importancia de que si yo tengo una graduación para un lente de contacto de -2, no me voy a quedar únicamente en ir y buscar un blister y colocarle el lente de contacto de -2. Porque si esta superficie ocular se encuentra alterada, ese -2 no va a funcionar, ¿sí? Porque no vamos a estar garantizando la visión porque esta superficie ocular se encuentra alterada. Y después, aparte, teniendo en cuenta, entonces, la función de nosotros, que va a ser la adaptación de un lente de contacto, cuando nosotros colocamos un lente de contacto, cuando lo adaptamos, esta lágrima se va a partir en dos. Entonces vamos a tener lágrimas sobre la lente de contacto y después de la lente de contacto. Entonces, por eso tenemos que garantizar que esta lágrima es estable, que tenemos una buena cantidad y también tenemos una buena calidad. Bien. Entonces, explorando ya los párpados, tenemos que tener en cuenta cuál es la función que tienen los párpados. La principal función de los párpados es de protección. ¿Qué va a proteger? Va a proteger el globo ocular, ¿sí? Va a proteger el globo ocular de cualquier, del sucio, del viento, de cualquier cuerpo extraño y también de la luz. Entonces, por eso estos párpados tienen que mantenerse en un buen tamaño. Tenemos que tener en cuenta el parpadeo que tiene nuestro paciente para que funcione bien y no altere la superficie ocular. A través del parpadeo, que ya les mencionaba que es una de las funciones que tienen los párpados, nosotros vamos a ayudar a la formación de la película lagrimal, ¿sí? Nosotros por lo general parpadeamos cuando tenemos esa necesidad porque tenemos una sequedad, ¿sí? Tenemos esa sensación de arenilla. Entonces, al parpadear hay un recambio de lágrima. Y esa lágrima con el parpadeo lo que hace es que se barre, ¿sí? Se distribuye toda la película lagrimal y va a llegar, ¿sí? Se va a expulsar por la vía lagrimal. Y vamos haciendo como un efecto de bombeo, ¿sí? Para poder mantener toda la superficie ocular húmeda. En los párpados nosotros tenemos, ya habíamos mencionado, hay glándulas y tenemos pestañas. Una de estas glándulas es la glándula D6, que es una glándula que es sebácea, ¿sí? Después tenemos las glándulas de Moll, que es una glándula sudorípara, y las glándulas de Clauser y Wolfram, que son secretoras de agua. Estas glándulas, con ayuda de
las glándulas de meibomio, son las que van a ayudar con la producción de la película lagrimal. Aparte tenemos que tener en cuenta, acá tenemos un corte, ¿sí? del párpado inferior. El párpado inferior tenemos una línea gris que nos va a delimitar lo que es la parte posterior y la parte anterior. En la parte posterior del párpado nosotros vamos a encontrar las glándulas de meibomio, que como ya les comentaba, las glándulas de meibomio son glándulas, ¿sí? que son importantes para la película lagrimal, porque estas glándulas son las que van a ayudar con la lubricación, ¿sí? Con la lubricación, y van a ser las secretoras de la capa lipídica de la película lagrimal. Las pestañas, que también, como les había mencionado, tenemos las pestañas tienen como función proteger de la luz, ¿sí? Si ya los párpados por ahí, si el párpado no pudo cumplir con esa función, tenemos una segunda opción que van a ser las pestañas, ¿sí? Una segunda barrera. Entonces nos va a proteger de la luz, polvo, cuerpos extraños, y tenemos que tener en cuenta que en el párpado superior vamos a tener de 2 a 3 hileras de pestañas que van a estar orientadas hacia afuera, y en el párpado inferior vamos a tener una hilera de pestañas, ¿sí? Hay que controlar la cantidad también de pestañas. No únicamente ver, como ya mencionaba, ver cómo está la calidad para preservar esa función de la superficie ocular, no, que las pestañas también van a ser importantes. Cómo está su orientación y esa cantidad para ver si vamos a cumplir con ese objetivo de protección. Acá en estas imágenes ya podemos observar glándulas de meibomio. Estas glándulas de meibomio se encuentran obstruidas. Entonces, si unas glándulas las encontramos obstruidas, ya no vamos a cumplir con la función que era de lubricar y de proveer el lípido para la capa lipídica, ¿sí? En este caso, tenemos en estos párpados varios orzuelos. Y estos orzuelos, ¿por qué van a estar dados? Por la obstrucción, ya no va a ser únicamente de las glándulas de meibomio, sino que de las glándulas de Sayce y de Moe. Entonces acá también nos va a disminuir la producción de sebo, ¿sí? Y también de agua. En este caso ya tenemos una secreción mucopurulenta, ¿sí? Que también nos va a puede estar dada por muchas condiciones, por una infección, pero también nos va a afectar los párpados, ¿sí? La posición de nuestros párpados también es importante. Nosotros tenemos que observar el tamaño de la abertura palpebral, el cierre palpebral, porque si esto se encuentra de una forma alterada, ¿sí? También nos va a ocasionar algún inconveniente en la superficie ocular. Y acá era lo que me mencionaba anteriormente, la cantidad de pestañas que pueda tener nuestro paciente. Tienen que ser suficientes para proteger. Y la orientación también. En este caso vemos que tiene pocas pestañas, y aparte de tener pocas pestañas, hay unas pestañas que ya están más arqueadas hacia la parte inferior, ya tocando la superficie ocular. Entonces, si esas pestañas se encuentran en estas condiciones, también vamos a alterar esta superficie. La segunda estructura que nosotros vamos a observar va a ser la película lagrimal. La película lagrimal tiene como su principal función es el oxígeno que va a ingresar a la córnea. Y ya también cuando observamos la primera imagen, muchos hablaron de hipoxia directamente, ¿sí? Entonces, si esta película lagrimal no está cumpliendo su función de hacer que pueda ingresar oxígeno a nuestra córnea, ahí sí se va a generar una hipoxia. Aparte, la película lagrimal va a actuar como lubricante
va a ser otra barrera protectora si ya los párpados y las pestañas no pudieron detener que entraran ese cuerpo extraño a nuestro ojo. Entonces, la película El Animal también va a ayudar, ¿sí? Que es para que si ese cuerpo extraño ingresó, pues a través de ese bombeo que va a realizar la película El Animal, pues pueda ser eliminado. También tenemos que tener en cuenta que las lágrimas contienen numerosas proteínas antibacterianas. Entonces, ese cuerpo extraño que pudo ingresar a nuestra superficie ocular y que tal vez no lo pudimos eliminar y se sigue manteniendo a través de estas proteínas antibacteriales, pues vamos a prevenir una infección. Claro está que estos son por un tiempo que sea muy corto. Si ya mi paciente lleva con ese cuerpo extraño mucho tiempo, sí, más de un día, ahí sí no van a actuar, no va a cumplir esta función de antibacterial. La película El Animal tenemos que tener en cuenta que tiene 3 capas. Ya hablamos de la capa lipídica, que es la primera capa de la película El Animal. Esta primera capa, que es producto principalmente de las glándulas de meibomio, ¿sí? Por eso es que las glándulas de meibomio tienen que permanecer libres, ¿sí? Sin ningún tipo de obstrucción. Y la función de esta capa es que va a limitar la evaporación de la lágrima. Al evitar la evaporación de la lágrima, vamos a lograr que nuestra superficie ocular se mantenga lubricada. Y si mi superficie ocular se encuentra lubricada, pues también va a proteger la córnea y a su vez la visión de mi paciente pues va a ser la adecuada. La segunda capa que vamos a encontrar es la capa acuosa. La capa acuosa está compuesta por agua. Su función es hidratar y nutrir la córnea, ¿sí? Y esta se produce por la glándula lagrimal. Y por último tenemos la capa mucina. La capa mucina, su efecto es de pegamento. Es la que se va a adherir sobre la córnea, ¿sí? Y al tener esa adhesión sobre la córnea, es que también vamos a conseguir ese efecto de protección y también nos va a ayudar a que nuestro lente de contacto se pueda adherir. Aparte de tener las capas, toda la película del animal, tenemos que tener en cuenta que se va a formar un menisco lagrimal entre la córnea y el párpado. Este menisco lagrimal también es formado por ese bombeo permanente que se está ocasionando con la película lagrimal, ¿sí? Y nuestro parpadeo. Entonces, hay que observar también la presencia de este menisco. Hay algo muy importante a evaluar, de observar, de las capas de la película lagrimal. Ya dijimos que hay 3 capas, que esas capas están, la capa mucínica ya va a estar sobre la córnea, ¿sí? Y que nuestra lágrima permanentemente se está cambiando. Tenemos que tener en cuenta el tiempo de evaporación que va a tener la lágrima. Y ahí va la importancia de la capa lipídica. Esto nosotros lo podemos observar a través del tiempo de ruptura de la película lagrimal, ¿sí? Entre más tiempo esté nuestra lágrima, se evapore, entre más tiempo tarde en evaporarse, pues mejor calidad de lágrima va a tener nuestro paciente. Acá podemos observar lo que sucede, ¿sí? Si nuestro paciente en 10 segundos hay un rompimiento de la película lagrimal, pues al tener una evaporación, lo que va a hacer es que vamos perdiendo lágrimas, esto se va adelgazando y nuestra córnea va a quedar expuesta. Si nuestra córnea queda expuesta por mucho tiempo, ahí vamos a empezar a observar alteraciones. Entonces, por eso es importante esta capa lipídica que permita una evaporación, que esa evaporación sea
prolongada, que no sea tan rápida y que nosotros podamos evaluar, ¿sí? A través de diferentes tests, cómo se encuentran las capas de la córnea. Y esto es lo que nosotros podemos observar. Acá tenemos una observación de la capa lipídica, ¿sí? Todos los lípidos son este puntillado que podemos observar. Nosotros tenemos que decir a nuestro paciente que parpadee. Si nuestro paciente parpadea y esto se va moviendo con el parpadeo, esto quiere decir que son lípidos, ¿sí? De nuestra capa lipídica. Y también se puede ver así como una forma que es aceite. En esta imagen ya tenemos muchísimo acúmulo, que ya no parece como un puntillado, sino que ya parece más como si fuese un moquito, ¿sí? Entonces también acá ya tenemos alguna alteración en la capa lipídica. Lo mismo es observándolo, ¿sí? Con una iluminación difusa, nuestra lámpara de hendidura, ¿sí? Podemos observar ese puntillado generalizado y acá, bueno, es importante lo que le mencionaba anteriormente, pedirle a nuestro paciente que parpadee. Si hay movimiento es porque es la capa lipídica. Si no hay movimiento, ya tenemos que pensar que es algo que ya está un poco más profundo. En cuanto a la humectación, ¿sí? Nuestra córnea, cuando la observamos, siempre tenemos que observarla con un brillo. Cuando ya observamos que se ven como unas islitas, unas manchitas, quiere decir que tiene poca humectación. Y ya acá es un caso súper extremo, ¿sí? Que esta película Larimal, evidentemente, o está alterada o no hay película Larimal, que ya no está protegiendo la córnea. Entonces, por esta razón, ya tenemos en caso de un ojo seco ya súper patológico, algo extremo. Bien, después de observar la película Larimal y ya sabiendo que la película Larimal es súper importante para proteger la córnea, para mantenerla lubricada, para llevarle el oxígeno, entonces ahora vamos a observar la córnea. La córnea tenemos que tener en cuenta que es un medio que es restringente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es un medio que a través de este vamos a cumplir con el objetivo que es poder ver, ¿sí? Es un lente. La córnea es transparente y aparte es avascular. Esto es algo que siempre tenemos que tenerlo en cuenta para poder observarla. Su función es mantener la transparencia del estroma y proteger el contenido intraocular. ¿El estroma qué es? Pues es una capa, la capa más grande que tiene la córnea. Aparte tenemos que tener en cuenta que la córnea va a tener una unión con la esclerótica, ¿sí? Que es la unión del limbo esclerocorneal. Esta es otra parte también súper importante que tenemos que evaluar porque nosotros vamos a apoyar nuestra lente de contacto, ¿sí? Sobre esta zona, ¿sí? Y la idea es que pueda estar, en caso de un lente blando, un poco más grande para no poder interferir con este limbo y que no comenzamos a tener algún tipo de vasos sanguíneos que no deberían de estar sobre la córnea. La córnea además está compuesta por el 78% es agua, ¿sí? Después 15% colágeno y un 7% de proteínas. Entre las capas de las córneas tenemos que tener en cuenta la primera capa, ¿sí? Así como en la película Larimal sabíamos que nuestra primera capa es la lipídica, ¿sí? Que es importante para el proceso de la evaporación. En la córnea tenemos que tener en cuenta que nuestra primera capa que vamos a encontrar es el epitelio. El epitelio va a ayudar con la estabilidad de la película larimal, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que este epitelio tiene una renovación celular cada 7 días, ¿sí? Por eso, si nuestro paciente tiene una alteración en la película larimal y está siendo tratada por un oftalmólogo o si esa alteración fue producto de un uso de lente de contacto o de algo externo, ¿sí? Y está siendo tratado, pues ya nosotros vamos a poder observar que incluso muchas veces, hasta sin un tratamiento, solamente con el hecho de
retirar las lentes de contacto, se va a poder recuperar el epitelio, ¿sí? Pues tiene esta renovación de cada 7 días. Después vamos a encontrar la membrana de Bowman. Esta está compuesta por fibras de colágeno. Acá ya sí vamos a encontrar cicatrices, ¿sí? Si ya hay algo, una alteración o algún daño más profundo, ahí sí ya lo vamos a encontrar sobre la membrana de Bowman y ya vamos a encontrar cicatrices en esa zona, ¿sí? Esto también es una barrera contra los microorganismos, ¿sí? Funciona como una barrera protectora para que no vayan llegando al estroma o al endotelio. El estroma está compuesto por láminas de colágeno, ¿sí? Que tienen una renovación de 12 meses. Ya esto va a tardar un poco más, ¿sí? Entonces, por eso también es importante poder cuidarlo. Y aparte es el responsable de regular el agua de la córnea. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque nosotros podemos alterarlo cuando nosotros adaptamos un lente de contacto. Si nosotros adaptamos un lente de contacto con un DK bajo, ¿sí? Con una poca oxigenación y aparte no observamos anteriormente que ya nuestro paciente tenía alguna alteración en la película lagrimal, ¿sí? Alguna alteración en los párpados, en las pestañas, en la glándula de meibomio, y adaptamos este lente de contacto que tiene un DK bajo, ahí podemos causar una desorientación de todas las fibras de colágeno, ¿sí? Entonces vamos a tener un acúmulo de agua, y ese acúmulo de agua es lo que va a ocasionar un edema en la córnea. Y si tenemos un edema en la córnea, ya mi paciente incluso nos va a estar diciendo que empieza a ver borroso, va a presentar molestias, ¿sí? Con el uso de lentes de contacto y acá sí directamente hay que retirar las lentes. La siguiente capa que nosotros vamos a encontrar en la membrana de Descemet es una capa basal de células endoteliales que son ligeramente elásticas. Estas son necesarias, ¿sí?, para el endotelio. Y el endotelio, que está formado por células, estas células tenemos que tener en cuenta algo. A diferencia del epitelio corneal y del estroma, estas no se regeneran. A medida que nosotros vamos creciendo y dependiendo de cómo vamos manteniendo nuestra superficie ocular, pues estas células endoteliales las vamos a ir perdiendo, ¿sí? Entonces vamos a ir perdiéndolas de cierta manera que si perdemos suficientes células endoteliales va a afectar en la transparencia que dijimos que debe de tener la córnea. Y acá observamos en esta imagen, la verdad que es muy didáctica, de lo que va pasando. Aproximadamente un endotelio normal tiene entre 2000 y 3000 células. ¿Qué va pasando a medida que estas células se van perdiendo? Pues va disminuyendo y ya vamos a llegar a este estado crítico donde vamos a tener directamente el estroma, ¿sí? Pocas células endoteliales y vamos a estar ya en contacto con la cámara anterior. Entonces ya acá vamos a estar afectando la cámara anterior ocular, ¿sí? El recuento de las células endoteliales, ustedes los van a escuchar mucho cuando escuchen alguna charla de contactología especializada, se tiene muy en cuenta cuando se van a adaptar lentes de contacto para ortoqueratología, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de esta lente de contacto estas células migran, ¿sí? Y si tenemos pocas células, pues ya vamos a ocasionar una alteración más grande. Entonces, por eso es que mandan este recuento de las células endoteliales. En los últimos años, aparte, nosotros siempre hemos conocido 5 capas de la córnea, pero se ha hablado de una nueva capa que es la capa DUA, que no la tienen todas las personas, ¿sí? Pero es una capa que se encuentra entre el estroma y la membrana de Descemet. Es una capa que es muy delgada, muy fina, y bueno, se sigue estudiando cuáles sus funciones y por qué está en ciertas personas y no todos tenemos esta capa, ¿sí? Pero entonces para tener en cuenta, también tenemos la capa DUA.
Con la córnea también tenemos que tener en cuenta algo muy importante que es la oxigenación. ¿De dónde llega el oxígeno a la córnea? La principal fuente de oxígeno de la córnea, pues, primero, digamos, o llega de la atmósfera o viene del humor acuoso, ¿sí? Entonces, estas estructuras entonces tienen que estar en buenas condiciones, la película lagrimal para que pase por el endotelio, llegue al estroma y nos cubra, ese oxígeno llegue a toda nuestra córnea, ¿sí? Y después, de afuera, de adentro, desde el humor acuoso. Hay algo que pasa, ¿sí? Cuando nosotros vamos a dormir. Cuando nosotros vamos a dormir, que no vamos a recibir este oxígeno de la atmósfera, solamente lo vamos a estar, por ahí lo vamos a recibir del humor acuoso. Entonces, vamos a estar recibiendo menos oxígeno. Y al recibir menos oxígeno, por ese cierre palpebral, ¿sí? Que tenemos que tener para dormir, se puede generar, ¿sí? Una hipoxia que va a ser normal, algo que es fisiológico. Y ahí va la importancia del uso de lentes de contacto. ¿Por qué mi paciente no puede utilizar las lentes de contacto para dormir? Algo de uso extendido, porque esta cantidad de oxígeno que va a llegar a la córnea va a disminuir, ¿sí? Entonces, si nosotros, aparte de eso, vamos a tener un lente de contacto y ese lente de contacto a su vez es un lente de contacto con una baja oxigenación, pues estamos con ese riesgo de una hipoxia. Esto es alguna de las observaciones que nosotros podemos encontrar, ¿sí? En nuestro gabinete. Acá podemos encontrar vasos sanguíneos que están llegando desde la conjuntiva, ya está pasando este limbo esclerocorneal que les mencionaba, ¿sí? Y podemos observar aparte que la transparencia de esta córnea, pues no es la que nosotros estamos buscando. Ya estamos viendo una leve opacidad en la córnea. Entonces acá hay que identificar qué es lo que está ocasionando, ¿sí? Que todos estos vasos se encuentren de esta manera, que estén llegando a la córnea y esta falta de oxigenación. Este ya es un caso súper extremo, ¿sí? Allá tenemos incluso, se ve súper gelatinoso. Si estamos gelatinoso, ya quiere decir que esa película lagrimal prácticamente desapareció. Y cuando hablamos de gelatina, de colágeno, ¿sí? Entonces ya estamos, ¿sí? Con con el estroma prácticamente, la membrana de Descemet expuesta, ¿sí? Acá es otro caso, ¿sí? Que tenemos vascularización sobre la córnea y en este que ya tenemos conjuntiva, ¿sí? Conjuntiva que va llegando sobre la córnea y que también nos está alterando. Y esta era la parte que decía que tenemos que observar muy bien, que es el limbo esclerocorneal, observar ese límite que tenemos entre la córnea y la conjuntiva, ¿sí? Que también tiene que estar en lo posible libre de vasos, ¿sí? Para lograr una buena oxigenación. Los vasos cuando llegan a la córnea es porque están desesperados en búsqueda de oxígeno, ¿sí? Y si nos sacan el oxígeno de la córnea, pues vamos a terminar en estas condiciones. A la siguiente estructura, entonces, que vamos a observar va a ser la conjuntiva. La conjuntiva es una membrana que es mucosa, delgada y transparente, ¿sí? Su función es tapizar el globo ocular, la cara interna de los párpados y la piel del borde palpebral, ¿sí? Entonces nos va a ayudar a que esto se mantenga lubricado para que pueda proteger y no sentir esa sensación de que algo me está raspando permanentemente. Tenemos la conjuntiva tarsal y la conjuntiva vulvar, ¿sí? Que es la que va a recubrir el ocular y los párpados. Y aparte tenemos que tener en cuenta que en la conjuntiva vamos a tener vasos, ¿sí? Arterias y venas nasales, ¿sí? Que van a ayudar también para el perfecto funcionamiento de la conjuntiva. ¿Qué podemos observar en la conjuntiva? ¿Qué nos puede llamar la atención?
pues esta continuidad y también este cambio de forma. Ya acá no vemos una membrana que es mucosa y transparente, sino que ya está más amarillenta, que tiene presencia de vasos y que aparte ya pasó el limbo y está incluso llegando al centro de la córnea. En la conjuntiva también tenemos que estar pendiente de lunares que podemos encontrar. Esos lunares pueden ser benignos, pueden ser malignos. Podemos observar el tamaño, no nos va a afectar a nosotros en nuestra adaptación, pero sí es importante por ahí mencionárselo a nuestro paciente, que como todo lunar hay que controlar el tamaño, la forma, el color. Acá también tenemos otro caso súper extremo, ¿sí? Esta es una reacción, ya puede ser algún proceso químico por contacto químico, ¿sí? Que puede tener la conjuntiva, ya tenemos todos estos vasos, que también va llegando a la córnea. ¿Sí? Esta ya es una observación de la conjuntiva, pero con la lámpara de hendidura y haciéndolo con fluoresceína y un filtro azul cobalto. Acá podemos observar todos los pliegues conjuntivales y estos pliegues son supremamente comunes cuando tenemos un paciente con ojo seco. Acá ya no estamos observando solamente la conjuntiva, sino que también podemos observar la córnea, que en córnea ya estamos observando todas estas islitas negras que es que hubo rupturas de la película lagrimal. Y acá también podemos observar un poco el menisco. Este caso igual en conjuntiva ya es una alarma que me está diciendo acá está pasando algo, ¿sí? Entonces, si acá está pasando algo, si tenemos presencia de muchos vasos sanguíneos, esos vasos sanguíneos son muy gruesos y aparte de tener esa presencia de los vasos sanguíneos, ya tenemos una hiperemia, podemos tener un poco de edema en los párpados, ¿sí? Entonces es un signo de que hay una alteración. Bien. Ya después nosotros de conocer cuáles son todas las estructuras importantes de la superficie ocular, cuáles son, qué función tienen, ¿sí? Y cómo la una depende de la otra, ahí es que nosotros vamos al proceso de la exploración. Cuando hablamos de qué temas se van a tratar en las capacitaciones, por lo general todos piden, no, vamos a hacer lámpara de hendidura, pero no sirve de nada hacer una capacitación de lámpara de hendidura si yo no sé qué es lo que voy a observar, ¿sí? Entonces, por eso primero yo tengo que saber qué es lo que voy a observar, cómo tiene que estar lo que yo voy a observar, qué pasa si algo anda mal en lo que yo estoy observando, ¿sí? Y después sí, me voy y me enfoco en la lámpara de hendidura. El proceso de la lámpara de hendidura es un proceso que es muy sencillo, es la lámpara de hendidura va a ser nuestros nuevos ojos, que lo que yo voy a hacer es prestar atención en lo que me llama la atención, ¿sí? Si a mí me llamó la atención algo en conjuntiva, pues allí voy a observar y ahí voy jugando con todas las iluminaciones. En este video lo hicimos en la universidad, donde tenemos un recorrido sobre todas estas estructuras, ¿sí? A través de 3 sistemas de iluminaciones sencillos que son los que tenemos que realizar siempre. Como ya saben, en la lámpara de hendidura lo primero que vamos a hacer pues es ubicar a nuestro paciente, ¿sí? Ubicar a nuestro paciente que tiene que estar siempre en nuestro mentón, coincidir el canto lagrimal. Vamos a empezar con una iluminación difusa para tener una vista generalizada, observar esos párpados, observar las pestañas, observar acá podemos ver ya presencia del menisco lagrimal, observar córnea, observar conjuntiva, ¿sí? Haciendo eversión de párpado para ver qué es lo que está pasando. Miren bien ese borde palpebral, ¿sí? Cómo está el recorrido de los vasos, hasta dónde llegan. Acá hacemos ya la eversión de párpado, súper importante, siempre realizar la eversión de párpado. Miren en este caso cómo se encuentra. ¿Sí? Después de pasar por la iluminación difusa, pasamos a la otra iluminación principal, que es un paralelepípedo. Paralelepípedo hacemos un corte, ¿sí? Ahí podemos observar ya con mayor detalle la película lagrimal y la córnea. Acá, miren, observen
¿sí? Cuando parpadee, lo que pasa con esa capa lipídica, es el movimiento, ¿sí? Y bueno, por último, ahí importante mostrarle a nuestro paciente todo lo que nosotros vamos observando. Entonces, en esta observación tenemos que tener en cuenta si hay algún enrojecimiento o una hiperemia, si hay algún edema, la regularidad de todas estas estructuras, sobre todo del borde palpebral y de la córnea, ¿sí? La posición de los párpados, pérdida, si tenemos alguna pérdida, si hay ausencia, ¿sí? Ya sea de glándulas, pérdidas de pestañas, la orientación, la transparencia de todas las estructuras que tienen que mantenerse transparentes, ¿sí? Y poder observar las capas, ¿sí? Las capas tanto de la película lagrimal como de la córnea. Acá también tenemos unos videos que están muy interesantes. En el video anterior por ahí no había, sí había un par de observaciones buenas, ya que nuestro paciente tenía una blefaritis, una blefaroconjuntivitis. Eh, pero acá ya vamos a poder observar, en este caso, ¿sí? Una presencia de un cuerpo extraño, ¿sí? Entonces ahí ya podemos, sabiendo ya cuál es la función de todas estas estructuras oculares, bueno, ese cuerpo extraño, bueno, los párpados, ni los párpados ni las pestañas pudieron retenerlo, evitar que entraran y ya están. Pero es un cuerpo extraño que si lo observamos bien, se ve bien superficial, ¿sí? Entonces por ahí solamente nos está tocando el epitelio de la córnea. Acá ya podemos observar una alteración un poco más fuerte, ¿sí? Podemos observar descamaciones en las pestañas, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que estas glándulas no están funcionando de manera adecuada. Y aparte de tener esta descamación, tenemos que es un paciente que tiene pestañas postizas. Hoy en día es algo que es muy común. Para colocar las pestañas postizas hay que colocar pegamento, ¿sí? Esto es con un pegamento. Entonces, este pegamento es lo que puede obstruirme, ¿sí? Las glándulas, tanto de Moll como de Seid, que son las glándulas que se encuentran presentes en las pestañas. Bien. Acá tenemos este otro caso, ¿sí? Que ya estamos observando sobre conjuntiva, y es cuando ya empezamos a ver esa mancha amarillenta que se va formando, que tenemos que tener en cuenta y orientar a nuestro paciente. Nosotros tenemos que tener en cuenta en dónde se encuentra esta mancha, ¿sí? Porque esto puede ir creciendo, esto al principio es una pingüécula, y después se va a formar un terigio, que ya es una carnosidad que nos puede repercutir en la adaptación de nuestra lente de contacto. Acá, en caso de que esté sobre el limbo, ¿sí? Esclerocorneal y que nuestro lente de contacto sea un lente de contacto blando, tenemos que tratar de evitarlo de que toque, ¿sí? Porque si toca mucho esta parte, podemos ocasionar alguna inflamación y también esto va a ayudar a que siga creciendo. En este otro caso, que se realizó versión de párpado, ya también podemos encontrar, ¿sí? Todos son papilas. Las papilas pueden salir por diferentes formas. Pueden salir ya sea por el uso de la lente de contacto, puede salir por una alergia. Entonces acá es importante poder detectar por qué salieron estas papilas y el tamaño de las papilas, ¿sí? Si es por el uso de las lentes de contacto, como digo, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando observamos una alteración en nuestra adaptación de lente de contacto en la superficie ocular es inmediatamente suspender el uso, ¿sí? En este caso, ¿sí? Es un caso por ahí sencillo. Acá si no tenemos alteración, tenemos la presencia, bueno, para poder observar las glándulas de Meibomian. Bien, entonces ya de esa manera era por ahí lo que yo quería comentarles
para tener en cuenta lo que es la superficie ocular. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que observar? ¿Por qué es importante observarla? ¿Y qué función cumplen todas estas estructuras de la superficie ocular, ¿sí? Al momento de nosotros hacer una valoración con lente de contacto. La importancia que es hacer esa valoración preadaptación de lente de contacto para poder determinar si las complicaciones que a mí se me van a presentar en un futuro con el uso de lente de contacto es porque esta superficie ocular está alterada o si es por el uso de mi lente de contacto. Bien. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. En el chat al menos, alguien ahí preguntó si era un terigen en una foto que vos habías pasado. Ah, Eh, puede ser. sí, 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 creo que sí, era flor de terigen. Sí. Eh, nada, yo quería consultarte, Doris, si podías Ujú. en una de las fotos que pasaste, que hablabas de Sí. lágrima, y podías comentarle cómo ver eso que observaste en la foto. Bien, Hay una iluminación difusa y había dos fotos sí, más. bien. Esto en realidad, bueno, se los puedo presentar nuevamente, pero bueno, era para el tercer encuentro. Ah, ok, listo, listo, no me adelanto entonces. No me adelanto, Bien, quedamos así, ahí. así lo hacemos como más pausado, que se pueda entender bien. Ahora, bueno, la idea es entender, comprender todas estas estructuras oculares, qué función tienen, ¿sí? Y por qué es importante poder evaluarlas. Después vamos a enfocarnos más por ahí con la principal alteración que nosotros vamos a encontrar en la superficie ocular, que es el ojo seco. Y por último es todo el proceso de evaluación. Yo ahora quise mostrarles algunas imágenes que podemos observar, también tanto con lámpara hendidura, pero en el último encuentro sí vamos a enfocarnos en los test principales, ¿sí? Para poder observar estas estructuras que me van a llevar a mí a poder determinar específicamente si esta superficie ocular se encuentra alterada o no. Ok. Bien, si por ahí todo está clarito, para que tengan en cuenta, por ahí ya les llegó un mensaje de la plataforma y en la plataforma ustedes van a encontrar un video en un foro. Un video también es de una valoración de la superficie ocular. En este video, pues la idea es que ustedes participen y teniendo en cuenta lo que nosotros pudimos aprender hoy, recordar hoy, ¿sí? Del funcionamiento que tienen todas estas estructuras, qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Qué creen ustedes? Entonces puedan detallar bien cuáles son las estructuras que pudieron observar y por ahí qué sería lo que estaría alterado y qué tendríamos que hacer inicialmente en ese caso. ¿Sí? También recordando que dentro de nuestras incumbencias es la parte de adaptación, pero tenemos que hacer una observación. Pero si nosotros observamos algo que nos llama la atención, pues es preferible, bueno, ir y corregirlo, y la única manera de corregirlo, tratarlo, es con oftalmólogo y después seguir nosotros con nuestro proceso de adaptación. Buenísimo, Doris. Sumo a eso, si tiene alguna complicación para encontrar el video o ingresar a la plataforma, al campus, por favor escríbanos, ¿sí? Así les ayudamos. Hubo unas pequeñas, a quienes ya ingresaron anteriormente a otros cursos, hubo una pequeña modificación dentro de la plataforma, dentro del campus, pero es básicamente lo mismo, pero hay por ahí algunas cuestiones que se encuentran en diferentes lugares. Si tienen inconvenientes, avísennos así los ayudamos. Mm. Sí, también por ahí aprovecho si ustedes ya realizan contactología, incluso tienen alguna imagen, foto que nos puedan compartir, también la pueden compartir a través del foro, ¿sí? Para poder entre todos observar o sea, cómo se encuentra ese paciente,
que entre todo por ahí dar nuestro criterio de cómo proceder, qué es lo que podemos observar, ¿sí? Teniendo en cuenta todas las funciones que tiene la superficie ocular, cómo se pudo alterar, ¿sí? ¿Por qué se alteró esa superficie ocular? ¿Por qué están los vasos de esa hiperimia en esas condiciones? Entonces también pueden aprovechar para compartirnos desde sus experiencias, porque yo creo que la mejor manera de aprender es a través de la práctica, ¿sí? Y ustedes por ahí pueden tener práctica permanentemente, que puede ser útil. Yo siempre trato en las charlas que realizo, compartir las prácticas que hacemos en la universidad, que sean fotos, en su mayoría fotos reales, ¿sí? Porque es lo que nosotros vamos a encontrar en el día a día. Entonces, ese día a día tenemos que ver cómo podemos resolverlo y partir de que nosotros como contactólogos no nos podemos limitar únicamente a que voy y adapto una lente de contacto. Una lente de contacto no es únicamente curva base, diámetro, sino que determinar, yo voy a adaptar una lente de contacto de hidrogel de silicona porque esa es la que se adapta, ¿sí? Entonces, si yo voy a adaptar una lente de contacto de hidrogel de silicona, tengo que saber por qué lo adapto. ¿Qué beneficios tiene esa lente de contacto, ¿sí? Sobre la superficie ocular? Y teniendo en cuenta a nosotros nos está pasando mucho. Yo aprovecho el tiempo. Ustedes si no hablan, yo hablo. Yo estoy así. Entonces, los pacientes que nosotros atendemos en la universidad, la mayoría son alumnos. Estos alumnos, por lo general, no son de acá de Bahía Blanca, sino de la zona. Y bueno, muchos de los pacientes que son ya usuarios de lente de contacto, nos ha pasado de que el 90% de estas adaptaciones es de una lente de contacto, que no sé si mencionar su nombre, pero es una lente de contacto que tiene un DK de los más bajos y aparte una curva base de 8,5. Y el que ya sabe los parámetros ya sabe cuál es la lente, ¿sí? Entonces yo digo, a ver, ¿cómo es posible que en el 2023 ya tienen las lentes de contacto de hidrogel de silicona como 20 años de haber salido al mercado? Se sigan adaptando una lente de contacto que no nos va a proporcionar una buena oxigenación. Y aparte de no proporcionar una buena oxigenación, al tener una curva base de 8,5, y por lo que es mi experiencia, ¿sí? La curva base promedio me dan para mis pacientes, si yo voy a hacer una adaptación paralela, me da más para un 9, ¿sí? Pero bueno, 9 no hay en descartable, venimos un 8,6, pero venimos y jugamos con el diámetro, pero se sigue adaptando una lente de contacto debajo de K con curva base 8,5, lo que va a ocasionar un ajuste. Y recordamos, yo tengo mi superficie ocular, tengo un lente de contacto que voy a colocar. Ya sabemos que la principal fuente de oxigenación, ¿cuál es? La atmósfera. Entonces, se tapa con ese lente de contacto que no deja pasar mucho oxígeno. Entonces, y después ese lente de contacto está así, haciendo sopapa. Entonces, ¿qué va a pasar con la superficie ocular de ese paciente? Que es lo que hemos observado. El lente de contacto está indentado, ¿sí? Ese lente de contacto nosotros lo sacamos y pasamos fluoresceína y ese lente de contacto está marcado, ¿sí? Es un paciente que nosotros vamos a observar al paciente con ojo rojo, es un paciente que nos va a decir que a las 4 horas siente incomodidad, es un paciente que nos va a decir que permanentemente tiene que estar parpadeando, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia de desarrollar estos temas y de conocerlos muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Escoger bien ese lente de contacto. No voy a escoger el lente de contacto de hidrogel de silicona porque es el último que salió, sino porque sé cuáles son sus cualidades y cuáles son los beneficios que va a ocasionar sobre la superficie ocular, ¿sí? Bueno, Doris, muchas gracias. Voy a parar la grabación ahora.